¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con el vicepresidente de un partido relativamente nuevo, han salido montones de partidos nuevos, que es Demócratas. Vamos a conversar con Matías Walker. Matías, ¿tú calificarías a Demócratas como un partido nuevo o como un partido reciente? Nuevo digo porque nuevo da la impresión a veces que todo lo que tiene que ver con el partido y con la lógica es novedoso, pero ustedes vienen de montones de experiencias políticas antes. Entonces, ¿cómo se traslada la experiencia de partidos enormes, gigantes, como la Democracia Cristiana, el caso tuyo, a una nueva institución sin que parezca, sin olvidar todas las cosas que se saben y las cosas que de alguna manera se quieren hacer, pero con otra estructura? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que somos un partido nuevo. Nos constituimos en la mayoría de las regiones el año 2024, el año pasado, muy cerca de la elección. Fue muy difícil, por ejemplo, lograr la firma en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, y competimos junto con nuestros amigos de Amarillo en la misma lista. Sacamos un 7,5% de los votos en las comunas donde competimos, en las regiones donde logramos constituirnos. Y vi la encuesta Criteria el fin de semana, que fue muy comentada, y salía algo muy interesante. Un 7% del electorado, el mismo rango de porcentaje que el Partido Comunista, por ejemplo, declara que estaría dispuesto a votar por un candidato parlamentario de Demócratas o Amarillo. Entonces, yo creo que estuvo bien pensado este proyecto político en el sentido de que había un espacio en el centro, que había un electorado que históricamente se sintió representado por la Democracia Cristiana, por la Concertación, antes por el Partido Radical, si tú quieres, que se sentía huérfano de representación. La Democracia Cristiana tomó una decisión legítima, ir en alianza con la fuerza oficialista. Eso fue muy resistido por Alberto Undurraga. De hecho, el propio Tribunal Supremo le bajó su candidatura presidencial porque Alberto decía, bueno, veamos qué pasa, porque si gana el Partido Comunista o el Frente Amplio, esa primaria tiene mucho sentido una candidatura de la Democracia Cristiana, pero finalmente optaron por otro camino, y eso yo creo que hace muy necesario el proyecto ahora, tanto de Demócratas como de Amarillo. Ahora, siguiendo un poco con, si tú quieres, la historia que tú estabas narrando ahora, Demócratas y Amarillos tienen raíces bastante particulares y que, bueno, los abarcan a ambos. La Democracia Cristiana, para partir en una de esas, lo que podríamos llamar el socialismo democrático. Bueno, y cuando nace Amarillo, ya uno vio que se produjeron los desgajes clásicos que ha habido en toda la historia de los grandes partidos. Pero cuando pasa lo mismo con Demócratas, que se empiezan a ver, si que hubiésemos hecho una apuesta, yo te puedo asegurar que gente con harto conocimiento político hubiese dicho, mira, antes de un año Amarillo y Demócratas están juntos. Y sí, eso no ha pasado. Sí, nadie entiende que no estemos juntos, para ser franco. Yo tampoco lo entiendo. Yo siempre he sido partidario que Demócratas y Amarillo seamos un solo partido, porque ambos venimos de la Concertación, la mayoría de la Democracia Cristiana, de lo que fue la centroizquierda por el rechazo, que marcó, ¿no es cierto?, un clivaje en lo que fue la opción que tomamos de formar estos nuevos partidos. Pero yo confío que tarde o temprano se va a dar. Nosotros conversamos mucho con Andrés Joanet, somos muy amigos, el presidente de Demócratas, con René Cortázar, con Gutenberg Martínez, para qué decir. Y hay gente también que está esperando que en algún momento nos podamos fusionar. Lo he conversado mucho con Felipe Arbúe. O sea, hay muchos liderazgos de lo que fue la centroizquierda por el rechazo que están esperando. Yo he conversado con dirigentes, por ejemplo, del Partido Radical, que me han dicho, el día que Demócratas y Amarillo sean un solo partido, yo voy a ingresar. Así que hacia allá yo creo que tienen que ir los esfuerzos. Convencamos una cosa, Matías Walker, que yo creo que un gran número de personas, conociendo básicamente las trayectorias de Amarillos y Demócratas y todo lo que tú estás narrando ahora, lo que va a concluir es que, mira, aquí hay una de dos, o aquí,
hay un problema de egos. ¿Quién es el que cuando se funcionan o se juntan genera el liderazgo? O dos, a ver, ¿cómo vamos en la parada? Pues, ¿entender cómo es la repartición de cargos? ¿Cómo es la cosa? Básicamente, uno no entiende mucho cuando todo... porque yo he entrevistado gente aquí de Amarillos que dicen, sí, también me encantaría estar con demócratas. Y yo digo, bueno, lo único que puede ponerle freno a algo que todos quieren, entre comillas, son seres individuales que se llaman personas humanas políticos. Sí, nunca hemos llegado a ese grado de definiciones. ¿Quién va a ser presidente? Yo creo que eso además se resuelve por las elecciones internas en los partidos. Para eso están los mecanismos democráticos que establece la ley de partidos políticos. Lo que pasa es que hay inercias distintas. Ellos venían de un movimiento que se llamó Amarillos por Chile, liderado por Christian Barken, y se sumó gente muy valiosa, Guter Martínez, la Mariana Elwin, René Cortázar, etcétera, que formaron finalmente un partido. Ellos ya venían con esta mecánica, con las firmas, entonces se apuraron a constituir un partido. Después nosotros nos constituimos como demócratas, somos 7 parlamentarios, no es menor. Entonces, bueno, finalmente yo creo que esto se va a dar por su propio peso. Yo espero que después de estas elecciones seamos un solo partido. Efectivamente los tiempos no daban para la fusión antes de las elecciones porque hay que hacer una serie de trámites. El Frente Amplio logró hacerlo, logró fusionar a Convergencia Social con Revolución Democrática. Fue un proceso no exento de dificultades porque además la ley exige una serie de procedimientos, pero yo creo que hay un electorado de centro que está esperando que Demócrata y Amarillo sea un solo partido. Y eso, Matías Walker, de alguna manera inhabilita o más aún, es un acicate para tener figuras, por ejemplo, presidenciales o parlamentarias propias. Sí, por supuesto. Y desde ese punto de vista, ¿cómo están viendo ustedes el sector y básicamente lo que ustedes están haciendo? Bueno, tenemos una candidata presidencial que es la senadora Jimena Rincón, que la verdad es que se ha sacado la mugre recorriendo el país. Yo me saco el sombrero por la Jimena, porque tiene una fuerza impresionante. Ayer estuvo en Magallanes, estuvo en Los Ríos, estuvo en Los Lagos, que son las 3 regiones que nos falta para constituirnos y aspirar a tener una candidatura presidencial. Es fundamental estar constituido en todo el país, por eso estamos haciendo el esfuerzo. Yo estuve en Puerto Montt también la semana pasada, estuve en Valdivia, Magallanes esta semana, la Jimena en Punta Arenas. Yo creo que es importante que el centro tenga una expresión en la elección presidencial. Por eso yo soy muy partidario de esta candidatura de Jimena Rincón. Amarillos por ahora ha dicho que prefieren no llevar candidatura presidencial. Ellos se están centrando en la elección parlamentaria, muy legítimo por lo demás. Cuando yo veo figuras como Harold May Nichols, por ejemplo, que le habla a un electorado de centro. Bueno, yo veo que hay muchos candidatos que están buscando ese electorado que no se siente representado ni por la izquierda ni por la derecha. Yo no me siento representado ni por la izquierda ni por la derecha y por eso me siento muy cómodo en Demócratas. Yo creo que Chile necesita una fuerza de centro que promueva acuerdos para volver a crecer y ser un país seguro. Sí, el centro, como concepto político, Matías, siempre ha tenido mucho peso en Chile, por lo menos desde los últimos 60 o 50 años. Siempre se vio a los partidos de centro, lo que era Renovación Nacional en la derecha, centro-derecha, la democracia cristiana, como los partidos que en su momento tú pestañabas y siempre estaban ahí. Ha habido un cambio gigantesco en eso que yo tengo la impresión, y te lo pregunto, que también tiene que ver con lo que pasa en el mundo, no solamente con lo que ocurre exclusivamente dentro de nuestro propio estómago. Y eso te quiero preguntar. La democracia cristiana, de donde tú naciste, tenía vinculaciones internacionales muy fuertes. Los partidos de derecha también armaron. Hoy día da la impresión de que estamos casi como cada uno en su propia tribu. ¿Cuáles son las visiones macro que se tienen hoy día en la política? Bueno, el ejemplo más claro es el de Alemania, ¿no es cierto? Nosotros como demócratas
estamos asociados hoy día a la Fundación Konrad Adenauer, que rompió todo vínculo con la democracia cristiana chilena desde que la democracia cristiana se sumó al apruebo de esa propuesta refundacional, y a partir de ese momento, y lo han dicho los representantes de la Fundación Konrad Adenauer, que están ligados a la democracia cristiana alemana, están trabajando con demócratas, con amarillos y con Renovación Nacional. Ellos ven que Renovación Nacional se ha ido corriendo hacia el centro y también así lo han explicado. Y esa alianza es muy interesante. Estuvimos hace 2 semanas con quien fue el jefe de campaña de Angela Merkel en sus sucesivas campañas como canciller de Alemania. Él nos animó a seguir haciendo lo que estamos haciendo, buscar un electorado de centro. Es muy interesante lo que pasó en Alemania, porque gana Merz, ¿no es cierto?, como canciller, y hace acuerdo de gobierno con la socialdemocracia y excluye a la ultraderecha, que sacó una tremenda votación. Y él nos decía, representante que fue el jefe de campaña de Angela Merkel, nos decía: ustedes no teman a enfrentar a los extremos, a diferenciarse de los extremos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hicimos desde la centroizquierda por el rechazo, diciéndole no a una propuesta refundacional, y también en todas las afirmaciones que hemos hecho, en el sentido que jamás haríamos un pacto con la extrema derecha de José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Yo creo que ese es el camino que nosotros tenemos que encontrar, y Alemania es nuestro referente más claro. No hay ahí, Matías, si tú quieres, la derecha más dura, José Antonio Kast, Kaiser, etcétera. ¿No hay ahí una simiente que eventualmente puede generar puentes para poder hacer algo con el centro político? ¿O tú crees que ellos decididamente no tienen más ganas que seguir su propia lógica? Porque yo he conversado con ellos acá y no los veo hoy día. Antes probablemente estaba más duro. Hoy día no los veo tan desaprovechador de, por ejemplo, la derecha, que es más de centro. Nosotros, Fernando, hemos descartado cualquier alianza con los extremos, y eso incluye a libertarios y a republicanos. Nosotros creemos que ellos están en una lógica populista, igual que la izquierda. Acá no existen soluciones fáciles para derrotar la delincuencia, el narcotráfico, la inseguridad. Creo que ellos son muy malos en construir propuestas, y son muy buenos en el discurso facilista, la cuña en TikTok de 10 segundos, pero eso no ayuda a construir un mejor país. Yo creo que el ejemplo de lo que se mostró con el acuerdo de pensiones es el ejemplo de lo que tenemos que hacer: construir acuerdos para solucionar las deudas pendientes sociales que tenemos en Chile. Republicanos y libertarios se excluyeron de ese acuerdo, un acuerdo que apoyaron nuestros diputados, que apoyamos con mucha convicción también en el Senado, porque Chile necesitaba un acuerdo de pensiones. Ellos se excluyeron también del acuerdo del 15 de noviembre, sí, que permitió una salida pacífica y democrática a la crisis que tuvimos con el estallido social. Por lo tanto, yo y demócratas en general nos sentimos muy lejos de republicanos y de socialcristianos y de libertarios. Hay otro tema que queríamos conversar, que lo has llevado tú bastante fuerte, y que tiene que ver con algo que es una pasión nacional y mundial, el fútbol, y que tiene que ver con las propiedades de los distintos clubes, las sociedades anónimas deportivas. ¿Cuál es el problema que tienen eso? Porque efectivamente en un momento dado uno nació y, qué sé yo, se afiliaba al club de sus amores, qué sé yo, y bueno, era hincha y sabía, pero después se generó toda una, llamémoslo así, una burocracia gigantesca en torno a los clubes, y bueno, se vio que los equipos de fútbol y los clubes de fútbol profesionales eran canalizadores de grandes recursos, y por lo tanto, ¿qué hay qué queda de esas sociedades anónimas deportivas que se comenzaron a hacer hace 10 o 12 años?
Bueno, efectivamente, Fernando, se van a cumplir 20 años. 20 años. Imagínate cómo ha pasado el tiempo de la actual ley de sociedades anónimas deportivas. Y los que queremos el fútbol nos damos cuenta que estos conflictos de interés, la multipropiedad, representantes que son dueños de los clubes, empresarios que son dueños de varios clubes, los conflictos de interés, que no sabemos quiénes son los dueños de los clubes. La rectora de la Universidad de Chile decía, yo no sé quién es el dueño hoy día de Azul Azul. De un club que lleva mi nombre, dice. Entonces, la universidad. Y finalmente eso afecta una pasión que probablemente es la única alegría que tienen millones de personas los fines de semana en nuestro país. Por eso, desde el año 2016, es que yo he liderado este proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, lo aprobamos en la Cámara, nos ha costado avanzar en el Senado, pero ya lo aprobamos en general y ya se fijó un plazo de indicaciones que vence la próxima semana. Ayer tuvimos una reunión de trabajo con el equipo legislativo del Ministerio del Deporte. Vamos a lograr transparentar el fútbol, vamos a terminar con los conflictos de interés con los representantes que son dueños de clubes, vamos a ver quiénes son los dueños de los clubes. En el caso de las universidades... no se sabe exactamente. No se sabe. Y eso se llama los beneficiarios finales. Vamos a obligar a los clubes a transparentar quiénes son las personas naturales dueños de los clubes, lo que se llama los beneficiarios finales. Toda esta fiscalización que ha habido en torno a Sartor, ¿no es cierto?, que es el controlador de Azul Azul por parte de la Comisión de Mercado Financiero, bueno, habla de ello y le estamos dando más atribuciones a la Comisión de Mercado Financiero. Estamos separando la Federación de Fútbol de Chile de lo que es la NFP. Vamos a crear una liga local que va a reemplazar a la NFP, que va a ser una sociedad anónima fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero. Ahora, dime una cosa, Matías. Y vamos a terminar con los conflictos de interés. Ahora, Matías, uno de los problemas que probablemente tú los conoces mejor que nadie, uno de los problemas en política que hay es cuando tú tratas de cambiar algo que lleva mucho, mucho tiempo, porque yo siempre digo el mismo cliché, pero la rutina, aquello que siempre ha estado, da tranquilidad. ¿Ah? Tú sabes cómo funcionan las cosas. Es como una inercia. Es claro, exactamente. La inercia te da tranquilidad, porque si tú sabes de que, qué sé yo, la panadería queda a 150 pasos de tu casa y tú tienes problemas de visión y te vas con un bastoncito 150 pasos, llega y entra y pero si que de repente te ponen una mesa en la mitad de la calle porque están haciendo una mudanza y tú te tocas antes de los 150 pasos y no ves bien, sí, o no ves, te lo digo porque yo tenía un tío que hacía eso, que iba allá, cualquier cosa lo alteraba totalmente porque era algo que te generaba todo tipo de inseguridades. Y en el caso del fútbol, bueno, a ver, ¿cómo se le puede dar seguridad a una competencia donde, bueno, fluye más plata ahí que en la minería? Absolutamente, y por eso ha habido una aversión al cambio muy importante. Por eso nos ha costado mucho avanzar en el proyecto en el Senado, pero finalmente lo estamos logrando gracias a Sebastián Keitel, presidente de la Comisión de Deportes, que logró aprobar el proyecto en general en la Comisión, ahora la senadora Paulina Núñez, que lo puso en tabla en la Comisión de Constitución, con todos los proyectos que tiene la Comisión de Constitución. Ella entendió que este es un proyecto súper importante, el gobierno cumplió, le puso suma urgencia al proyecto, hemos tenido el apoyo de Jaime Pizarro, que tiene una trayectoria en materia deportiva espectacular, se fue campeón de la Copa Libertadores, sí, fue entrenador, presidente de club, entonces conoce el tema por dentro. No estamos inventando la rueda, estamos haciendo lo mismo que ha hecho España, separando la federación de la liga, y vaya que existe una liga profesional fuerte en España. En Francia están haciendo lo mismo, creando una liga local separada de la federación, fiscalizada bajo la figura de una sociedad anónima, de manera que se pueda entregar información transparente al mercado, terminar con los conflictos de interés. Es lo que estamos haciendo. Yo creo que el fútbol chileno ha tocado fondo en los últimos años. Lo que pasa fuera de la cancha repercute. ¿Y qué tanto te apoyan? Lo que pasa dentro de la cancha. ¿Qué tanto apoyan estas ideas los futbolistas profesionales? Bueno, hemos tenido un apoyo cerrado del sindicato de futbolistas.
presididos por Gamaliel García, por Luis Marín, por Fernando Cordero, fueron al Senado a apoyar este proyecto. Ellos entienden que la sociedad anónima ha permitido por lo menos tener directores responsables con su patrimonio personal. Y eso en general es cierto que ha redundado en que los sueldos se paguen al día, se paguen las cotizaciones, que deberá ser lo mínimo, ¿no? Con algunas excepciones que incluso estamos viendo en este campeonato. Pero ellos entienden que el representante de un jugador sea el dueño del club no es bueno para el futbolista, porque hay un conflicto de interés. Finalmente los jugadores terminan presos de esa situación. Ellos entienden que la multipropiedad genera un conflicto de interés desde luego deportivo. ¿Qué pasa cuando los dos equipos se enfrentan entre sí, del mismo dueño? ¿Qué pasa cuando uno se juega el descenso? ¿Hay sospechas, dices tú? Pero está lleno de casos y ustedes, los periodistas deportivos, por supuesto, han sido los principales, yo diría, soportes de este proyecto, porque los periodistas deportivos han hecho mucho reportaje mostrando los conflictos de interés grotescos que tenemos en el fútbol. Representantes argentinos que terminan siendo dueños del fútbol chileno porque participan de 4 o 5 clubes. Los factoring, que no les pagan los préstamos, entonces terminan capitalizando su préstamo y terminan siendo dueños de los clubes. Entonces terminan siendo dueños de la selección chilena porque no está separada la federación de la liga local. Bueno, todo eso abarca este proyecto que yo creo que con la fuerza de los hechos finalmente se va a aprobar. Tú mencionaste empresarios argentinos en esto, argentino. ¿Han conversado no sé si es que con los sindicatos de jugadores o con las organizaciones para ver si es que puede haber algún tipo de, llamémoslo así, normalización común en algo, o esto es algo que cada país lo tiene que ver por su cuenta? No, la FIFA lo ha regulado y la FIFA prohíbe la multipropiedad. La FIFA establece que solo los agentes FIFA pueden ser representantes, que los representantes no pueden ser dueños de los clubes, pero si eso no tiene una sanción, hay un aforismo jurídico que dice obligación sin sanción no es obligación. Si eso no tiene una sanción clara, se va a vulnerar eternamente esa prohibición, se va a burlar. Por eso lo que nosotros estamos diciendo en este proyecto es que el empresario que quiere ser dueño más de un club, bueno, no puede hacerlo y la sanción es que deja de ser dirigente. El representante que quiere ser dueño de un club no puede ser representante. Y esas sanciones, con la fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero y del IND, es muy importante. Oye, fíjate que las cosas que ustedes están proponiendo parecen de toda lógica para que efectivamente no haya conflicto de intereses. Lo que me lleva a preguntarte, ¿somos una anomalía en el fútbol latinoamericano mundial en este sentido o esto pasa muy seguido también en otros países? Bueno, Pablo Milad reconoció que el 70% de las federaciones está separada, la federación de la liga local. Y yo creo que eso es básico. Y los mejores ejemplos de las ligas más fuertes del mundo, con las selecciones más fuertes, claramente está separada la liga de la federación. Por lo tanto, no es una anomalía lo que queremos hacer. Esto pasa también en otros países de América Latina. CIPER acaba de publicar un reportaje respecto de los conflictos de interés. Por ejemplo, el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol con representantes de jugadores. O sea, esto de los conflictos de interés se da en otras partes y si el fútbol no es capaz de sancionarlo con su estamento, hoy día, claro, hay un tribunal de asuntos patrimoniales, por ejemplo, de la NFP, que sanciona cuando no se le paga el sueldo a un jugador o las cotizaciones, pero si el fútbol no puede resolver esto, tiene que hacerlo la ley. Pablo Milad ha intentado reformar los estatutos para terminar con la multipropiedad, con los conflictos de interés, pero tiene que tener un 80% de quórum de aprobación en el Consejo de Presidentes. Y obviamente nunca lo va a tener porque muchos de esos presidentes tienen estos conflictos de interés. 30 segundos me quedan, pero te tengo que hacer la pregunta que yo creo que es súper importante. El público, el hincha del fútbol, tiene
una manera lógica de apoyar esto, si es que entiende lo que pasa, si conoce cómo funcionan los clubes, si no, existe el riesgo de que el hincha lo que básicamente diga, oye, yo quiero el resultado nomás. Yo quiero saber si salgo campeón. Si salgo campeón me importa un bledo si es que existe o no existen estas cosas de conflictos de intereses. Salí campeón. Sí. Por eso que el hincha a veces mostrado en algunos países con una venda, porque es ciego. Sí, pero hemos tenido el apoyo de los hinchas. Por ejemplo, el Club Social y Deportivo Colo-Colo, desde el primer minuto, apoyaron este proyecto. Fueron los socios de la Corfuch al Senado a apoyar este proyecto. El caso Universidad Católica tiene comisiones de hinchas que están muy bien organizados. Nosotros queremos establecer las comisiones de hinchas de manera obligatoria y hemos sentido el apoyo del mundo del fútbol, que entiende que esta situación de los conflictos de interés no va para más. Así que siento que tenemos un apoyo tremendo del mundo del fútbol y nos dicen, por favor, persistan hasta que este proyecto sea aprobado. Matías Walker, muchas gracias. De política, muchas gracias, de Fernando. fútbol. Hablamos de todo. Que de repente da la sensación de que es un poco lo mismo, solo que con otras facetas. No hay nada más político que el fútbol. Más político que el fútbol. Muchas gracias, Matías Walker. Gracias, Fernando. Encantado. Muchas gracias a ustedes por su sintonía y nos encontramos mañana. Tengan muy buenas noches.